La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Por México hoy, Capítulo Zacatecas les da la más cordial bienvenida. Se encuentra con nosotros uno de los promotores nacionales, además del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el senador Alejandro Encinas. Alejandro, bienvenido a Zacatecas. Por México hoy es un espacio político progresista, abierto, incluyente y plural, que promueve la participación y organización ciudadanas para imaginar, proponer y construir un país de todos y de todas. Una oportunidad para imaginar el país que queremos y organizados para construirlo. Le vamos a pedir a uno de los promotores aquí en Zacatecas, al maestro en ciencias, que nos dé un mensaje. Muy cordialmente invitamos al maestro Ignacio Fraile, que nos dé la bienvenida. En representación del colectivo Por México y Capítulo Zacatecas, me permito darles la más cordial de las bienvenidas, especialmente a la gente que nos acompaña de los municipios, de las diferentes regiones del estado de Zacatecas, compañeros productores, líderes sociales. Somos parte de un colectivo, como bien lo dijo el ingeniero Cárdenas, en México, cuando estuvimos en la Constitución y en el arranque de este proyecto a nivel nacional, un espacio muy plural, muy horizontal, muy incluyente. No es un partido político Por México hoy, hay que aclararlo. Tampoco a nivel nacional y tampoco aquí en Zacatecas hay una estructura donde haya presidente, secretario y tesorero. Aquí somos bienvenidos todos. La gente que estemos pensando en un mejor proyecto de país para nuestras familias, para nuestra gente y particularmente para nuestra gente de Zacatecas. Estuvimos en el arranque de este proyecto nacional en la Ciudad de México y por ahí el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas nos pidió que ese mensaje lo transmitiéramos en cada una de las entidades federativas, y yo quiero hacer aquí un reconocimiento a quienes constituimos en un primer momento el colectivo Por México y Capítulo Zacatecas. Por cierto, lo hicimos en el doctorado de Estudios para el Desarrollo. No solamente lo constituimos, sino que nos dedicamos a recorrer los municipios y las regiones más importantes del estado de Zacatecas para promover y desdoblar este proyecto. Creo que este esfuerzo no solamente hicimos en Zacatecas, se está haciendo en todas y cada una de las entidades federativas de nuestro país. Permite, Alejandro, que le comentes al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que hay un compromiso de la gente de izquierda progresista de Zacatecas por este proyecto a nivel nacional, que estamos nosotros participando de manera muy activa y que seguramente el día de hoy quedarán tareas pendientes que tenemos que llevar a cabo y que tenemos que emprender en todos y cada uno de los rincones de nuestro estado de Zacatecas. Muchísimas gracias, bienvenidos, y estoy seguro que de este foro tendremos excelentes resultados por Zacatecas, por nuestros municipios y por nuestro México. Muchísimas gracias, bienvenidos. No somos un movimiento electoral, ni pretendemos ser un partido político, pero como ciudadanos sí pretendemos participar en este proceso. Antes de iniciar con nuestros ponentes del día de hoy, quisiéramos invitar a nuestros dirigentes partidarios. Hay una agenda progresista. Por México hoy pretende influir en una agenda de nación. Vamos a pedir a nuestro diputado federal por el Partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Bailes, que sea tan amable de dirigirnos un mensaje. Adelante, Jorge. Pues evidentemente a mí me gusta mucho estar en mi tierra, Zacatecas, con mucha gente con la que he aprendido lo que hoy trato de reflejar en la Cámara de Diputados desde niño. Yo soy producto de la Universidad Autónoma de Zacatecas, aunque haya estudiado fuera, y de estos cimientos que construyeron el Teatro Calderón, que han construido toda la esfera cultural de Zacatecas, porque yo me formé no solamente leyéndolos a ustedes, sino escuchándolos a todos ustedes y a muchos más que no están aquí hoy. Y creo que en Zacatecas
tenemos que tener absoluta claridad del momento que vive México. El momento que vive México no da espacio para las mezquindades. Lo que vive el mundo es una radicalización, un empoderamiento de un discurso que niega derechos humanos. Por eso lo vemos en Reino Unido, por eso lo vemos en Francia, por eso lo vemos aquí en México. Ayer mismo se acaba de criminalizar un movimiento social en Aguascalientes. Aquí mismo en Zacatecas, el gobierno del estado encabeza un discurso en el que son las mujeres, por la forma en que se visten, las culpables de ser asesinadas, en el que son los jóvenes, por la forma en que se visten, los culpables de ser víctimas del crimen organizado. Esa es una visión del mundo. Esa no es una casualidad, ni es un código partidista, ni es un código que se circunscriba a lo electoral. Es una visión del mundo en la que no son las sociedades los objetos de derecho, en la que los seres humanos somos clientelas políticos, clientelas electorales, en fuerza de trabajo que les sirve a un propósito mayor, sea del capital, sea del poder. Y este es el primer sexenio en la historia del país. Acabo de hacer las cuentas hace un par de meses para un foro de la UNESCO. Es el primer sexenio en la historia del país en la que un gobierno de la República gasta más dinero de los mexicanos en armamento que lo que invierte en cultura. Peña Nieto no solamente ha continuado con la línea de militarización del país, de criminalización de los pobres, de criminalización de los jóvenes, de desmantelamiento del aparato educativo mexicano, sino que además ha roto con una tradición que México tuvo, que Gabriel Said denominó como la excepción cultural. Por eso, Movimiento Ciudadano tiene un claro compromiso con la agenda de Por México Hoy. Nosotros vamos a asumir como propias las tesis de Por México Hoy, pero no solo eso. Queremos contribuir a que en un esfuerzo colectivo, que agrupe sí a los partidos políticos de izquierda, pero que vaya mucho más allá, en la lógica del esfuerzo que ha hecho Por México, convocando a liderazgos sociales como el padre Solalí, como Javier Sicilia, como actrices, actores que tienen un claro compromiso por los derechos culturales, con defensores de los derechos de los pueblos originarios, que reivindiquen los acuerdos de San Andrés la Recha, que integre a la comunidad educativa, y por eso es muy valioso que hoy esté aquí una importante comunidad universitaria. Hacer parte, a ofrecernos como un vehículo para el cambio de régimen, que por cierto se cristalizó de una manera excepcional gracias al talento político, entre muchos otros, de Alejandro Encinas, de Porfirio Muñoz Ledo, en la constitución política de mayor avanzada que haya conocido la historia de este país, la Constitución de la Ciudad de México, que también tenemos una línea de solidaridad con la defensa de ese documento. Les agradezco mucho el espacio, Carlos, les agradezco mucho la invitación y por supuesto que nos enorgullece acompañar este esfuerzo. Gracias al equipo rural que ha estado organizando todos estos trabajos a nivel nacional y que yo considero que a estas alturas el trabajo, los productos que han logrado presentar, resultado de una confección muy interesante, de la que voy a referir en los próximos minutos. Es un documento que seguramente se convertirá en una de las principales plataformas para el tránsito de la democracia, que es todavía inmadura en nuestro país y que eso es lo importante. Gracias por la invitación y pasaré a dar un mensaje, a ver si puedo en 2 minutos. En el equipo en el que yo trabajo a nivel nacional, partimos de la consideración de que México es una sociedad plural, diversa, no es monolítica. En México no pensamos, independientemente de que militen o no militen, de que sea sociedad civil o que sea sociedad política, en México la sociedad, en cualquiera de sus excepciones, no piensa igual. Entonces, el principio primario a partir del cual nosotros creemos que se puede construir una plataforma donde quepamos todos es reconocernos que México es una sociedad plural. Por eso es muy interesante el documento que se ha confeccionado con el esfuerzo y la participación de una gran cantidad de intelectuales y gente interesada en la conducción de México como nación. No en la conducción de México como territorio privado,
como territorio particular de alguien, como propiedad privada de alguien. Es muy importante la conceptualización por México hoy para ver a nuestra nación como un país rico, un país, pero es un país plural, en donde todos los esfuerzos de los principales liderazgos, de los principales, no de todos los esfuerzos van encaminados al respeto irrestricto de los derechos humanos, al respeto de las minorías. Insisto, no todos los liderazgos están en eso. Y hay una gran lucha a nivel nacional que pareciera que no tiene importancia. Hay una serie de liderazgos orientados que son un riesgo desde mi punto de vista porque están generando condiciones para la instauración, pueden generar las condiciones para la instauración de un Estado contra el que ya habíamos luchado muchos años y nuestros antecesores. Nosotros decimos que trabajamos para que el Estado sea un Estado laico. Nosotros no podemos impulsar un Estado, ¿verdad?, que retroceda a lo que nosotros consideramos que es fundamental. Garantizar que quien sea presidente o presidenta de la República esté plenamente identificado con el Estado laico. No podemos esconder eso ante ningún liderazgo, porque la sociedad mexicana es plural y es diversa, y nosotros no podemos impulsar un liderazgo de ningún tipo, sea del partido que sea o sea del segmento de la sociedad que sea. Por eso es importante lo que está haciendo por México hoy, por eso hay que aplaudirlo y por eso hay que reconocerlo. Finalmente, buenos días tengan todas y todos. Yo quiero compartir con ustedes desde la perspectiva de universitario y de ciudadano lo que ha sido el modelo de la muerte, la corrupción y de la impunidad que hemos sufrido en México y en Zacatecas hasta el día de hoy, y tratar de interpretar y colaborar en la construcción de un proyecto de la vida, el bienestar y la seguridad humana para todos los mexicanos. Y cuando digo todos los mexicanos, no solo me refiero a los 124 millones de mexicanos que todavía habitamos el territorio nacional. Me refiero también a los 36 millones de personas de origen mexicano que viven en los Estados Unidos. Y quisiéramos que desde la Universidad de Zacatecas y de las organizaciones migrantes, este proyecto de México hoy tenga un proyecto transnacional, tenga un proyecto de esos 160 millones de mexicanos, y que cada una de las propuestas del México hoy veamos qué implicaciones tienen en términos de integrar, fortalecer y aprovechar todas las potencialidades y todas las demandas insatisfechas de esas 36 millones de personas que viven permanentemente en Estados Unidos y que son de origen mexicano. Comienzo recordando que en 1994, cuando vino el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a la campaña de ese año, en el Hotel Howard Johnson y en un ambiente de euforia de un posible triunfo, y aderezado con el olor del habano veracruzano de San Andrés Tuxtla de Samuel de Villar, coincidimos que lo que estábamos padeciendo en México era el neoliberalismo, y que el neoliberalismo generaba monstruos grandes y monstruos chiquitos como Peña Nieto. A lo mejor un monstruo grande es Trump, pero creo que nos quedamos cortos, porque lo que el neoliberalismo genera es un modelo de la muerte, de la corrupción y de la impunidad. 34 años después, el gran aporte del partido de la corrupción institucional ha sido convertir a México en un país lleno de muertes, de desempleo, de violencia y la destrucción del futuro para toda su población, y especialmente para los jóvenes. El gran mérito económico es destruir la economía nacional,
convertir a México en una fábrica de pobres con 56 millones de pobres, 63% de todos los trabajadores en la economía informal, una deuda pública de 9.6 billones de pesos, que representa el 50% del Producto Interno Bruto, la privatización de Pemex, que era la principal fuente de ingresos públicos y sin ninguna alternativa que la reemplace, 7.8 millones de niños, y la expresión más dramática de este modelo y gobierno de la muerte: 140,000 asesinatos y 30,000 desaparecidos. Y Zacatecas ratifica este gobierno de la muerte, la ineptitud, la corrupción y la impunidad, con 490 asesinatos en apenas 8 meses del actual gobierno, caracterizado por los mismos rasgos del gobierno de Peña Nieto: ineptitud, corrupción e impunidad. El otro elemento importante que nosotros planteamos desde la Universidad de Zacatecas: hay que pensar en todos los mexicanos. Y reitero que al otro lado del Río Bravo hay 36 millones de personas de origen mexicano, 12.2 millones que nacieron en México, 5.8 de inmigrantes indocumentados, y que sin embargo todos mandaron el año pasado 26.900 millones de dólares, el sector más importante en generación de divisas para nuestro país, 30% más que las generadas por el petróleo. Y hoy parece que el futuro de México solo depende de dos acontecimientos: la revisión del TLC y los resultados del proceso electoral del 2018. Y creo que los que estamos aquí y quienes nos identificamos con un proyecto diferente del país decimos: ¿y dónde está el tema del empleo? ¿Y dónde está el tema del ingreso? ¿Y dónde está la salud? ¿Y dónde está la educación? ¿Y dónde está el medio ambiente? ¿Y dónde está la destrucción de los territorios como Mazapil? ¿Y dónde está la energía? ¿Y dónde está la ciencia y la tecnología? Y tenemos la experiencia del domingo pasado en el Estado de México. Yo creo que esta es una lección que está generando reacciones en México y en el mundo, como lo consigna el mismo Financial Times en Londres, diciendo: México sigue siendo el país más aventajado en el fraude, la corrupción electoral. Y creo que lo que nos da esa lección del Estado de México es que este partido de la corrupción institucional es pésimo para gobernar, pero es un experto para el fraude, la corrupción, la impunidad. Y si una lección para todos los mexicanos, para los 160 millones, es que este tipo de lecciones envilecen todas las instituciones del país, envilecen las instituciones electorales, envilecen al Ejecutivo, envilecen al Legislativo y envilecen y pierden toda legitimidad las instituciones electorales. Y entonces tal parece que se nos presenta la pregunta: ¿estamos condenados a la corrupción institucional de todo el país? Porque el PRI lo que intenta es decir: todos los partidos son corruptos. Y Peña Nieto dijo: es que la corrupción es cultural. La que mamó en sí, porque toda la familia viene en 3 generaciones de esta corrupción del Grupo Atlacomulco. Pero entonces también hay una segunda pregunta: ¿México está condenado a ser un satélite de la corrupción al servicio del imperio? ¿O tendremos una última oportunidad en 2018 de generar la fuerza ciudadana suficiente para ganar con una mayoría incuestionable y recuperar el futuro de nuestro país y el futuro de todos los mexicanos? Y esto, planteo, solo se puede lograr con una revolución ciudadana que incluya a los partidos progresistas, pero que vaya más allá de los partidos progresistas y izquierda. Y esto, el único requisito, todos los mexicanos que luchemos por un proyecto diferente que nos permita efectivamente revertir este gobierno de la muerte, de la corrupción y de la impunidad,
Me voy a permitir leer un breve documento que se llama No en mi nombre. ¿Por qué la defensa de los derechos económicos y sociales no debe dejar de lado otros derechos humanos? Plantearse qué problemas sociales y humanos deben comprometer la construcción de una nueva ética que pueda ser factor real en la política nacional desde una visión de izquierda, necesariamente nos lleva a una pregunta básica. ¿Qué tipo de oposición le conviene más al régimen? ¿Una izquierda heterodoxa y plural o una sectaria y ortodoxa? La respuesta radica en qué queremos conseguir en el juego democrático electoral: el poder por el poder o la educación de todas y todos, incluyendo los actores políticos partidistas en un marco de legalidad y derechos humanos. Además, la respuesta a este cuestionamiento es fundamental porque de ahí parte no solo la estrategia para arribar al poder político, sino el camino que se va construyendo en el trayecto para dejar de lado el infortunio de campañas electorales como sinónimo de malversación de recursos, clientelismo y guerras abyectas, para pasar a un proceso democrático cuya principal labor sea despertar el debate en la opinión pública sobre temas nodales para una sociedad incluyente. La distinción política de una izquierda progresista debe estar en el combate a la exclusión, con la inclusión de otras y otros sujetos políticos que vean en esta expresión democrática un camino viable para hacer oír su voz, sus demandas, para educar en el camino de la política a una sociedad que por siglos ha sido ciega ante la pluralidad y el juego democrático limpio. Necesitamos que en discurso y estrategia la izquierda tenga claro su papel histórico como movimiento democratizador del más profundo talante, ese que transforma la cultura como sistema de símbolos que se manifiesta en instituciones formales e informales y en acciones individuales y colectivas. La democracia no puede existir sin la voz de las mujeres, una voz consciente que se incluya como expresión no como expresión de una clientela más, sino como grupo con agenda que ponga en la mesa las consecuencias de un sistema patriarcal que, además de la exclusión por razones económicas debido a la nula valoración pública del trabajo doméstico y la aportación de las mujeres en todos los ámbitos, reduce problemas tan severos como la trata de personas, la violencia sexual y el feminicidio. No en mi nombre. Me niego rotundamente a un juego de intereses que se dicen democráticos, excluyendo nuestra visión, postergando nuestras necesidades como mujeres. Cuando creíamos superada la vieja consigna de que con el cambio de modelo económico vendría la liberación de las mujeres, la sociedad es testimonio de retrocesos en aquellos países que alguna vez se dijeron comunistas, con el arribo de una clase política que devalúa lo femenino. Los cambios de raíz solo se pueden dar si educamos a cada paso. Gracias a todos, compañeros y compañeras. Cuando referimos el asunto de la inseguridad, regularmente enfocamos nuestra visión, nuestra previsión a la carencia de atención de los problemas sociales. Y obviamente el delito como un fenómeno causal, pluricausal, pues es cierto, falta atender los problemas sociales. Otro enfoque que cabe dentro de un análisis de inseguridad es el que tiene que ver con la debilidad mostrada todos los días, día tras día, de las instituciones de procuración y administración de justicia, incluyendo a las áreas de seguridad pública que hoy se han encauzado en todo el país como una casa de jubilados para los militares. Eso no funciona. Pero hay un asunto que refería a Eugenio Zaffaroni hace más de 50 años y que con su carácter previsor por allí, en su Tratado de Derecho Penal, cuando toca el tema de la teoría de la seguridad nacional norteamericana, hace una referencia
y una lamentación. Explica la actividad de la seguridad nacional de los Estados Unidos como un mecanismo para militarizar a los países. En la medida en que ya la policía no puede hacerse cargo por incapacidad, porque no le es posible dominar el fenómeno de la delincuencia, entonces el asunto cambia de ser un asunto de seguridad pública a un asunto de seguridad nacional. En consecuencia, ya no son los policías quienes van a combatir este fenómeno social tan delicado, ahora son los militares. Al concluir ese capítulo, en esa obra de Zaffaroni, él dice, ojalá dentro de algunos años no se le ocurra la tentación al Comando Norte de los Estados Unidos, a los Estados Unidos, de querer infiltrar esa teoría de la seguridad nacional en América Latina y en México. Pasaron más de 50 años de que Zaffaroni lo dijo, y Estados Unidos no dejó la tentación. Y efectivamente ha influido para México la teoría de la seguridad nacional como una forma de dominio en este país. A tal grado que hay un libro que es lectura obligatoria de Sergio González Rodríguez, que obtuvo premio Alfaragua en España, y que se llama Campo de Guerra. ¿Qué han hecho los Estados Unidos de México? Precisamente un campo de guerra. Y es un asunto que tenemos también que tocar cuando hablamos del tema de la seguridad pública, y de otra manera nos explicamos por qué, si hay países en condiciones tal vez económicamente más difíciles que México, no hay un desquiciamiento social a que ha llegado nuestro país. Pues es la injerencia norteamericana, que la tenemos que tocar de una manera breve, pero es importante hacerlo. En materia de prevención, han acudido los cuerpos militares a hacerse cargo regularmente de las entidades federativas, como si ya fuera algo preparado para una forma de empleo postjubilatorio. Y así ocurre en Zacatecas. Ahí tenemos en todas las áreas de seguridad pública del Estado generales retirados. Pero no es su función, ni es su competencia. Ellos están capacitados en el área de la seguridad nacional, no de la seguridad pública, que es muy diferente. Y en la seguridad nacional hay un problema grave. Ellos enseñan a ver al delincuente como enemigo en guerra extranjera. Por eso vienen aniquilamientos, Ayotzinapa y otros, que son difíciles de creer pues que existan. Pero tampoco se tienen programas de prevención, programas sociales que son necesarios, creación de fuentes de empleo. ¿Y qué pasa con las policías? México carece de auténticos policías. El policía es citado bajo una convocatoria pública y ahí le dice la madre al hijo, ya que no sirves para nada, vete aunque sea de policía. Y ahí va de policía el muchacho. Pero no entendemos que la policía es un asunto de una carrera que puede ser incluso de carácter universitario, desde las policías preventivas. Es decir, bueno, es delincuencia organizada, están peleando entre las bandas, están peleando el territorio, y con ese esquema ya no se investiga. Pues no se investiga porque no hay capacidad para investigar. Aquí tenemos que lograr policías e investigadores también de carrera. El criminólogo Rafael Rescaber como racimo de uvas, los ministerios públicos, la policía investigadora, auténticamente investigadora,
y los peritos juntos de la mano hasta encauzar investigación y la principal causa, más que las causas sociales inclusive motivadoras de los delitos, alentadora de los delitos, es la impunidad. El fenómeno de la impunidad, al cabo no pasa nada, es lo que genera más el fenómeno de lo que lo lleva más arriba. Pero no se animan a decirlo. Y por ahí lo van a tener libre en corto tiempo. Y México perdió los 14.000 millones. Porque se declara culpable y ya es todo. Bueno, estamos discutiendo un documento que se llama Un llamado por México. Muchos de ustedes lo tienen, lo pueden bajar de la página de Por México Hoy. Ese es un documento sobre el país y uno de los capítulos se refiere a otra forma de gobernar. Y yo solo quiero plantear ahí dos temas. Uno es cómo se integra la sociedad en los poderes del Estado, en la administración pública. ¿Cuál es el camino para que cualquier ciudadano mexicano pueda llegar a ser regidor, presidente municipal, lo que ustedes quieran? Se supone que todos somos parejos. Dice la Constitución, artículo 41, que para eso son los partidos políticos. Son entidades públicas sujetas al financiamiento público para que, igual que en las escuelas, todos los mexicanos podemos ir allí a participar. No, para que un niño vaya a una escuela no tiene que andar pidiendo permiso a nadie. No deben tener padrinos. Las escuelas del Estado ahí están para que la gente las utilice, participe. Así son los partidos, así deberían de ser, pero no son. En México, para ser presidente de la República o diputado federal o senador, tenían que tener el aval del presidente saliente, del presidente de la República. Las carreras políticas en México se han administrado desde la presidencia de la República. En la oposición, hace casi 40 años, empezamos a luchar contra el dedazo, a luchar porque los partidos fueran patrimonio de la población. Y empezamos en el PMS un poquito antes de la ruptura del ingeniero Cárdenas. Hubo una elección entre Berto Castillo, Blanco Cepeda y el pintor José Hernández Delgadillo para ver quién era el candidato a presidente de las izquierdas. Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio y otros exigieron que hubiera elección en su partido cuando de la Madrid impuso a Carlos Salinas de Gortari. Esa fue una de las razones por las cuales hubo ruptura en ese partido. La principal fue que de la Madrid encarriló a México por el neoliberalismo. Bien, ¿cómo avanzamos en ese terreno? Lamentablemente, avanzamos hasta los años 2000, algo se salvó todavía los primeros 5 o 6 años del 2000, de este siglo, perdón. Y ahora no hay en ningún partido manera de que la gente decida sus candidaturas. En las izquierdas se decide en México hasta quién va de regidor en cada municipio. Es verdaderamente criminal. Por esa razón, solo el 10% de los mexicanos nos sentimos representados en un partido. Nuestro problema es que no nos sentimos representados en los partidos que hay, pero tampoco nos gustan los nuevos. Los nuevos partidos, así como las candidaturas independientes, no han venido siendo apoyados por la población. Y entonces algunas personas
plantean que desaparezcan los partidos, que desaparezca todo. Solución, un rey, un dictador, ¿o qué queremos? Yo lo que planteo es que un documento como el de Por México Hoy debería contener el capítulo de la regeneración del sistema político mexicano, del sistema de partidos en concreto. ¿Cómo hacerle para ello? Uno, establecer unas reformas o una ley a nivel constitucional. Algunos les llaman las leyes constitucionales para no meter eso en la Constitución, pero que tenga fuerza constitucional para, uno, establecer un periodo para que la gente decida o no militar en un partido. Que la gente vaya a donde nos dan las credenciales del elector, a decir libre e individualmente si quieren pertenecer a un partido y en cuál partido desean hacer. Primer tema, no dejarle la afiliación a ningún partido político, que sean libres, puertas abiertas en todos los partidos a toda la gente. Segundo, elecciones primarias en todo el país, el mismo día para todos los partidos, de manera que si yo quiero aspirar a un cambio a un cargo político, puedo hacerlo en el partido que quiera, me inscribo y debo tener oportunidad de ir a una elección primaria. En Costa Rica era una maravilla eso. El Instituto Electoral pone las urnas, una por partido o por independientes. Ahí la gente va, según el partido que quiere participar, y vota el mismo día. Y ese mismo día salen los nuevos partidos. En Alemania, por cierto, hay un día que se renuevan todas las dirigencias de todos los sindicatos en elección organizada por el órgano electoral. De manera tal que la gente sea la que determine quiénes son sus candidatos. Y, por último, es evidente que quien participó en un partido en la primaria no puede pasarse. Y ahí sí puede ser muy importante poner un lapso adecuado para que la gente sea seria. A lo mejor unos 3 años, no sé cuánto. Pero el otro tema es el de ¿cuántos partidos necesitamos los mexicanos? Ese es un debate que no hemos dado. A mí me tocó en alguna ocasión participar en una misión especial de Naciones Unidas para ver cómo se normalizaba la situación en Irlanda del Norte. Estaban ahí con la violencia y la confrontación. Primer debate, ¿cuántos partidos requería Irlanda? Al final se decidió 2 partidos de cada lado, 2 partidos centristas, centro-izquierda, centro-derecha y 2 más extremos. 4. Aquí, ¿cuántos requerimos? ¿Cuántos se necesitan en la izquierda? ¿Es conveniente que existan tantos? Termino. Yo pienso, estimados amigos y amigas, que necesitamos forzar a que existan solo los partidos que tengan realmente inserción en la sociedad. ¿Cómo se logra eso? Yo pienso que no nada más que elevando el umbral para tener derecho al financiamiento y a la participación. 5%. ¿Tienes 5%? Existe. ¿No tienes? Pues no, ni modo. Hace falta que alguien con voz autorizada convoque a todas las fuerzas progresistas ya a discutir el programa de unidad para el año que viene. Ya hemos visto fracaso tras fracaso. Aquí no se ha podido, ni siquiera que todos lleven un solo programa.
A nivel nacional tampoco. Yo le propongo a Alejandro que le plantee al ingeniero Cárdenas y al resto de camaradas de Por México Hoy, que Por México Hoy convoque, y que convoque a Morena y que convoque a toda la gente suelta que ha de discutir los temas que estamos planteando aquí. Gracias. Desde esta parte, ¿no?, de otra forma de gobernar, sin duda representa un reto para las izquierdas. Hemos preparado un documento al cual me permitiré dar lectura. Podríamos decir que desde la imposición del neoliberalismo en México, que algunos ubican en el año de 1982, con el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado y la venta de las primeras empresas paraestatales, la consecuencia más importante y desastrosa para los pueblos que integran al país ha sido el despojo que el Estado-Nación ha hecho sobre sus soberanías, es decir, la velocidad con la que el poder ha conseguido restarle a los pueblos la capacidad de tomar decisiones adecuadas para su entorno. Los grupos de izquierda, particularmente los partidos políticos, instituciones que se supone representaban la verdadera fuerza y esperanzas sociales, después de la señalada fecha, comenzaron a migrar sus acciones y su discurso, antes soportado en ideologías del socialismo internacional. Optaron por guiar hacia posiciones francamente más conservadoras. La caída del muro de Berlín en 1989 como símbolo de la cortina de hierro, así como la atomización de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, trajo como consecuencia un cambio radical del rumbo. En México, desde 1988, la izquierda mexicana se unificó. Primero, en torno a la candidatura a la presidencia de la República que presentó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, partido paraestatal que había postulado antes a los mismos candidatos del Partido Revolucionario Institucional, y el Partido Popular Socialista, también de corte paraestatal. El Frente Democrático Nacional en este año registró como su candidato a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a pesar de la derrota electoral con la sospecha bien fundada de fraude. El movimiento opositor se constituyó como la izquierda oficial de México, más lejos del discurso del socialismo como objetivo y forma de gobierno y sin intención de apoyar una sana y verdadera regeneración del tejido social. Así, en la actualidad, no existe un diálogo franco o directo, mucho menos sincero, entre las instituciones políticas y la sociedad, que garantice la participación de las mayorías en las decisiones que tienen que ver con el uso de sus recursos naturales, de sus energías físicas y espirituales y con la vivencia de sus territorios. No digo nada nuevo, aunque la Constitución mexicana fue reconocida como la primera constitución político-social en el mundo, en el sentido de que armonizaba los intereses y derechos individuales con aquellos de clase, gremio o grupo social. El juego por la consecución de espacios de poder y la ideología dominante han llevado a los políticos de profesión a ver a ciertos grupos sociales como utilizables para legitimar su régimen. Es así como todos los gobernantes se convierten, los políticos nos convertimos, ¿no?, en perpetuadores también del sistema colonizador. El colonizador, según Franz Fanon, vive en la esfera del ser. A él, regularmente a él, se le son reconocidos sin demora y sin duda alguna sus derechos y le son brindados privilegios. El colonizado, para el colonizador, vive en la esfera del no ser. A ellos, a ellas, les son administrados, a veces negados, a veces reconocidos sus derechos y raramente se les conceden privilegios. Esta patología ha llevado a Occidente, cuyas raíces expansionistas son innegables, a armar y perfeccionar con el paso del tiempo una serie de institucionalidades de espíritu autoritario y colonizador, el Estado burgués y patriarcal que nos rige como monumental prueba de ello. Sumado a esto, la tecnocracia ha sido implantada como la principal forma de gobierno, predicando que los más aptos para gobernar son los más especializados en determinada ciencia, técnica o campo del conocimiento. Los evidentes resultados, el desastre.
A pesar de la ya abierta guerra civil, la gran mayoría de los políticos defienden estos modelos. Los gobiernos están cargados de dogmas y sus prácticas se han vuelto casi religiosas. Religión no significa unión, sino separación. La palabra religión se refiere al rito que se lleva a cabo para separar lo terrenal de aquello que en un momento fue profano. El proceso electoral como un rito y los representantes como deidades, encapsulados en una falsa representatividad, atrapados en inercias, en prácticas que a pesar de haber demostrado su fracaso a lo largo de la historia, siguen reproduciéndose. Y aunque la jerarquía resta libertad, también desahoga de responsabilidades. El Estado se ha convertido en el encargado de llevar salud, educación, etc. Todos ellos adjetivos, dejando de lado los verbos, porque la acción es sanar, la acción es aprender. En su afán por alcanzar el poder, la izquierda se ha olvidado que el modelo económico imperante implanta en los individuos la idea de que todo es una mercancía y no herramientas para la acción humana. Con esta izquierda más domesticada, preocupada por triunfos electorales más que por el posicionamiento ideológico o la construcción de nuevas formas de gobierno, llegamos al final de la segunda década del siglo XXI. La mayor cantidad de discursos parecieran identificarse con necesidad de regresar al régimen mexicano de antes de 1982, que con un modelo social y político de nación, con una identidad radicalmente opuesta al imperante, con el desmantelamiento de la estructura. Prevalece en México un sistema de gobierno de cúpulas en el que la prioridad es el posicionamiento de los diferentes partidos políticos en el poder a través de las elecciones, pero no un cambio estructural de la forma de gobierno. El gobierno de la República ha estado en manos de la derecha, lo que pudiera ser una explicación viable para advertir que tras la alternativa del año 2000 no hubo cambios significativos, como ya mencionaba el licenciado Aquiles González, la del cáñamo, con los usos medicinales, recreativos, la generación de biodiesel, de bioconcreto, de textiles, de reforestación, por supuesto, y recuperación de tierras, la elaboración de papel y demás propiedades sabemos que tienen estas plantas. La industria inmobiliaria tendría que dar un giro radical para convertirse en autoconstrucción de viviendas, y la farmacéutica debe disminuir drásticamente y sustituirla por una cultura del cuidado, la higiene y la medicina tradicional. En materia educativa es necesario llevar a cabo una municipalización de la educación pública, esto con la finalidad de que nos apropiemos de la creación y transmisión del conocimiento, tomando en cuenta el entorno, la región, el país y el mundo, a la vez que se impulsa una tendencia no solo a manejar, sino a crear tecnologías. Para esto se requiere una campaña de descolonización del pensamiento en las instituciones de educación que nos permita principalmente terminar con los parámetros academicistas de bienestar personal que jerarquizan las relaciones sociales y que reproducen el status quo. Creemos firmemente que el desarrollo económico lesiona los medios de subsistencia, hace escaso a los satisfactores institucionales de necesidades y merma el tejido social creando atomismos, por lo que estamos convencidos de la urgente necesidad de replantear el rumbo de las izquierdas y virar hacia una crítica a los valores de eficiencia proclamados por Occidente durante por lo menos los últimos 200 años. Debe también plantearse desde la izquierda una alternativa radical al capitalismo, teniendo en el centro el objetivo de lograr un medio ambiente apto para la vida y no se puede separar la lucha, teniendo claro pues que no se puede separar la lucha por la naturaleza del combate por la transformación revolucionaria de la sociedad. Bien, en el tema que se invitaron a participar sobre la situación actual de las organizaciones campesinas en todas Zacatecas, creo que es indispensable hacer mención de la percepción que tenemos sobre lo que es la política nacional, cómo percibimos la política en el campo nacional. Ahí estamos encontrando que existe un abandono institucional hacia los sectores de la producción nacional. No es prioridad para el gobierno federal el campo. Otro de ellos es la ausencia de una política de Estado viable para el desarrollo local. No la tenemos.
La que existe hoy solo atiende las instituciones y los intereses de los grandes negocios comerciales y de servicios donde están inmersos la mayor parte de los funcionarios públicos en el orden. Conociendo eso, vemos cómo es que están inmersos en ello, en esas deficiencias, los tres poderes del gobierno: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Asimismo, va hasta los tres niveles de gobierno. Si están los tres poderes inmersos, los tres niveles de gobierno están más involucrados en esto. Es por ello que creemos que es muy necesaria una reestructura, una redefinición de las políticas públicas hacia el sector campesino. Bien, la situación actual del campo del estado de Zacatecas, conociendo la situación a nivel nacional y como todos nuestros gobernantes que somos primeros y tendríamos en primer lugar en ese reflejo de ausencia total en el abandono a los intereses del campo zacatecano. Aquí está agudizado, aquí está en el extremo ese abandono. Hoy los campesinos vivimos un olvido total, un desinterés total por parte de nuestro gobierno. Aquí tenemos una falta de un auténtico proyecto de Estado que contenga un verdadero plan de desarrollo. No tenemos un plan de desarrollo del Estado porque no les interesa el campo. Eso se demuestra en que nuestros funcionarios, nuestro propio Congreso, no tienen la capacidad de promover, de conquistar un buen presupuesto para la actividad del campo. Llega muy escaso, muy limitado, y lo poquito que llega tiene una aplicación y una ejecución con orientación proselitista, que eso lleva a tener un control sobre el voto que necesita el partido en turno. Tenemos un abandono total de la actividad agropecuaria, pero esto ya por parte del agricultor. Hay ausentismo de participación en el campo por causas de inseguridad, por causas de incosteabilidad. O sea, no es rentable meternos hoy a la agricultura rural. Voy a presentar los 10 retos que nosotros estamos proponiendo para Zacatecas, a la vez que estamos promoviendo el gobierno de coalición para el año entrante en Zacatecas y en todo el país, y coincidiendo plenamente desde la Asociación Unidos Podemos con el planteamiento que encabezan el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y el senador Alejandro Encinas. El primer reto que está planteado de nuestra parte es contra la corrupción y la impunidad. No voy a leer lo que estamos planteando ahí, pero es elemental partir de enfrentar la corrupción y la impunidad como elemento básico para una nueva forma de gobierno. El segundo es el combate a la inseguridad. Aquí todas las ponencias lo dejaron expresamente planteado. Si no tenemos un gobierno estatal y nacional capaz de garantizar la seguridad de las familias, de nada nos sirven esos gobiernos, ni en lo estatal ni en lo federal. Y no lo planteamos en términos de más patrullas y de más rifles. Planteamos la cobertura total en educación para todas nuestras niñas, niños, jóvenes y jovencitas. Planteamos la opción del empleo, el deporte y la protección contra las drogas y la delincuencia en nuestra juventud. Planteamos implementar, y lo vamos a hacer en los próximos días, la gran cruzada estatal por la familia, sus valores y la paz, buscando reconstruir ese tejido social que todos hemos dicho que se ha perdido, pero que pocos y
intentamos recuperar. Planteamos también, y aquí lo dejo como una ampliación al documento de ustedes, Alejandro, impulsar el modelo de la economía social y solidaria en el campo y la ciudad para rescatar el empleo desde la familia, desde la comunidad, para nuestra juventud. El tercer reto tiene que ver con la reorientación de la política social, que se plantea de entrada abatir la alta y muy alta marginación en las comunidades, aproximadamente 1.200 comunidades de Zacatecas, que hace varios años debió haberse abatido, pero que la negligencia institucional y de los gobiernos no hicieron posible, así como ampliación de la mejora de los servicios de educación, salud, empleo y acceso al desarrollo. Una implementación de un sistema de presupuesto participativo, como también aquí se dijo, de abajo hacia arriba. El cuarto reto tiene que ver con algo fundamental como los 10 que estamos presentando. Es la reforma integral del sistema educativo estatal para Zacatecas, que se plantea de entrada que no se quede un solo jovencita sin estar adscrito a un programa académico, que se plantee conseguir los recursos que necesitamos para tener en la escuela al 100% de nuestros jóvenes, que no perdamos de vista que de la preparatoria a la profesional se queda fuera 60% de nuestros jóvenes. ¿Alguien se ha preguntado dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? Es momento de hacerlo. El quinto reto tiene que ver con la salud planteada desde el enfoque básicamente preventivo. Hace varios años estamos empeñados en aplicar recursos a la construcción de hospitales a diestra y siniestra. No es que estemos en contra. Lo que sí decimos es que antes que construir hospitales hay que preocuparnos por la salud preventiva. Eso lo hemos platicado mucho con el doctor Berber, quien es experto en esta materia y con el que coincidimos plenamente. El sexto reto tiene que ver con una visión del desarrollo regional y municipal. Alejandro también en esto hemos coincidido durante muchos años en ese, y creo que en el documento de ustedes también hay que plantearlo con más amplitud. Hablamos de la planificación participativa mediante la programación, presupuestación e inversión de recursos desde la comunidad, el municipio, la región y el Estado. Estos procesos deberán respetar la equidad de género y contar con la inclusión y participación fundamentalmente de las jóvenes y los jóvenes. Planteamos la creación de 5 programas regionales sustentados en los 58 programas municipales como la base de la creación de la presupuestación y el ejercicio de los recursos. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo hasta el cansancio. Le dan mucho más a ganar al estado de Zacatecas 58 buenos programas municipales que un solo buen programa estatal. Pues muy bien, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, agradecer la oportunidad de poder tener este encuentro aquí en la capital del estado de Zacatecas, expresando el reconocimiento al capítulo zacatecano de México hoy por esta iniciativa, que sin lugar a dudas va a concluir y hacer un aporte muy significativo a la construcción del proyecto nacional que va avanzando en todos los lados de la República de México, en donde, como dice muy bien el título de este foro, el objetivo fundamental es construir una nueva mayoría social, no solo para tener un nuevo proyecto de país, sino una mayoría transformadora que busque cambios profundos para que este país no solamente recupere la senda de la paz, del desarrollo, del progreso, sino que este país se convierta, como lo fue durante mucho tiempo, en una oportunidad de tener acceso a una vida digna a todos los hombres, a todas las mujeres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes. Y qué bueno que estamos con este tipo de iniciativas. Yo comparto mucho lo que decía Emilia, porque la construcción de un proyecto de país en estas condiciones
condiciones como se encuentra actualmente México, no va a surgir de una iniciativa institucional, no va a surgir de ningún partido político, no va a surgir mucho menos del gobierno, va a surgir de la sociedad. Y la construcción de un proyecto de país tendrá que surgir desde el ámbito local y desde el ámbito de la vida comunitaria. Porque la realidad se cambia, se construye, se transforma desde nuestra propia comunidad, incluso desde nuestra propia familia, y queremos que este proyecto tenga una base social lo suficientemente fuerte para lograr una transformación de un régimen político que no solamente sea logrado, sino que le ha dado la espalda a todas y a todos los mexicanos. Y el segundo objetivo de este foro que también se está logrando de manera muy importante. No solamente que se nos presenten diagnósticos y propuestas muy puntuales, sino que recuperemos uno de los valores fundamentales que hemos logrado construir durante muchas décadas de las izquierdas y que abandonamos: el de la discusión, el del debate de las ideas y el que recuperemos nuestra capacidad de escucharnos, de volver a aprender a escucharnos para poder ponernos de acuerdo. Y que sean las ideas, sean las causas sociales lo que nos permita este reencuentro, porque lamentablemente hemos no solo dejado de escucharnos y de debatir, porque en muchas ocasiones se han antepuesto los intereses partidarios, los intereses personales, los intereses del grupo al interés de la sociedad. Ahí vemos cómo las campañas electorales vienen las giras de los políticos, vamos a los municipios, a las comunidades, se echan los discursos, pero no se escucha. Yo creo que uno de los grandes valores del gobierno de los generales americanos, uno de los políticos que más han tenido por el país, fue justamente esta la gran diferencia con lo que sucede actualmente. En aquellas comunidades donde ponían bien, ponían también atención a las preocupaciones del país. Y tenemos que volver a escucharnos y con ello también tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenemos que construir nuevas formas de comunicación entre nosotros que superen el discurso demagógico, falso y de construcción de falsas expectativas de la gente, para que con los pies en la tierra hagamos viable el proyecto que queremos construir. Y creo que el día de hoy yo le puedo dar no solamente puesto la atención, se me ha aprendido mucho, no solamente de qué sucede en Zacatecas, sino cómo hay en este discursos de muy buen nivel en todas las intervenciones un denominador común en donde está el que se destaca la importancia de volver a trabajar, a unirnos en función de las causas de nuestra sociedad y no a favor del interés de unos cuantos. Y creo que también hay que destacar de este foro la oportunidad que se realiza el día de hoy. En una de las coyunturas políticas más graves de las que están atravesando nuestro país. Y no me refiero solamente a los procesos electorales que vivimos en el país la semana pasada, sino un proceso de degradación de la vida pública, de la moral pública, de las instituciones públicas que han llevado a nuestra sociedad no solamente una situación de hartazgo, sino fundamentalmente de indignación. La gente está harta
de la forma en cómo se hace la política hoy, de los partidos políticos que existen el día de hoy, que ya han dejado de representar los intereses de la sociedad, no creen que las instituciones están hartas de los privilegios, de la impunidad que goza la clase política. Porque vemos como 14 gobernadores durante años robaron como nunca el erario público con toda impunidad, con la complacencia y la complicidad de la propia autoridad. Desde el presidente de la República, el Congreso de la Unión, los congresos locales, el Poder Judicial, porque la señora después de Nino Paro tiene que grabar el pozo antes de las elecciones, y pues no es posible que se haya tolerado este nivel de corrupción en gobernadores de La Paz, pero hace 23.000 millones de pesos, con toda impunidad, pero mientras le fue útil y funcional al presidente y al sistema, no lo lograron, como sucedió en Veracruz, en Chihuahua, en Quintana Roo, en Tamaulipas, Sonora. Ya nos podemos seguir con Zacatecas, en la lista grande, con una autoridad social, por ejemplo, la resolución del día de ayer que exonera a los principales responsables del centro de la guardería ABC, a los servidores públicos, y que la sentencia a los chicos expiatorios de esa tragedia que derivó de un plan que buscaba borrar las pruebas de la corrupción del gobierno de Sonora al tema casualmente la bodega de la Secretaría de Finanzas del Estado a la Banca. Eso tiene que cambiar. Creo que hay el momento de decir basta. Simple y sencillamente con lo que vivimos hace 8 días, yo creo que es la gota que derramó el vaso, y particularmente en 2 aspectos. Uno, la enorme regresión que significó los procesos electorales del gobierno pasado, donde no solamente se dio atrás con las reformas electorales que buscaban garantizar una mayor equidad y transparencia en los procesos, que hubiera fiscalización en tiempo real del ejercicio de los gastos de campaña de los partidos, que no se utilizara el dinero para la compra de conciencias, que hubiera imparcialidad por parte de la autoridad electoral. Lo que vivimos en Coahuila y el Estado de México, por ejemplo, es un regreso al menos a las prácticas electorales de 1988. Como un ejemplo, el caso del Estado de México, donde, por ejemplo, retomamos todos los resultados del programa de resultados electorales preliminares que publicó el Instituto Electoral del Estado de México, el cual no permitió que el INE interviniera, aunque el INE es autoridad superior y es competencia del INE el poder intervenir en los procesos electorales locales. Y ahora que cotejamos las cifras del total de la suma de votos, no solo distrito por distrito, lo hicimos casilla por casilla, el resultado cambiaba y favorecía la manera de elegir a los. Porque en la propia suma del PRE, puede entrar a la vuelta, vamos a dar la base de datos para que vean, no es mentira, la sumatoria de cada columna incrementaba la votación en favor de cada columna, lo que llevó a esta restricción, y por eso esta enorme resistencia de la autoridad a abrir los marcos electorales. Y regresamos no solo a las viejas prácticas de la amenaza de intimidación, cabezas de cerdo con cruces puestas afuera de las oficinas o en la casa de los dirigentes de los partidos de oposición, particularmente de la Morena, narcomantas
locales de los partidos, el allanamiento de los hoteles donde estaban los dirigentes, en este caso de Morena, de Tejupilco, de Catepec, por parte de la Policía Municipal, sino incluso la alteración de resultados electorales inexplicables. Otro ejemplo es, por ejemplo, sorprendente cómo los distritos urbanos ganó fundamentalmente la oposición. Toda la zona metropolitana del Valle de México ganó fundamentalmente Morena y el PRD. El PRD, en particular de Zaguatoyo y el Valle de Chalco, pero Morena, la República, la Rizapán, Tultitlán, Motitlán, Iztapalapa, Chalco, Texcoco, Acolma, Teotihuacán y Zapaluca, donde está la mayor concentración de votos. ¿Y saben en qué distritos? Bueno, ahí está la mayor parte del electorado. ¿Y saben en qué distritos tiene la mayor votación política? En Valle de Bravo, en Iztahuaca, donde no más del 66% de los electores al convenio de población oferta del 53% del Estado. Pero esos tres distritos son los que mayor volumen de votos que aportan aquí. ¿Qué es esto? O sea, regreso a lo que vimos en el 88, donde, por ejemplo, los Chiapas votó más del 100% de la lista de electores, y eso viene del diputado del colegio electoral. Y viene esta inflación, donde la mayor de las zonas rurales en un estado mayoritariamente urbano resuelve el proceso electoral con la complicidad y complacencia de la autoridad electoral y no tiene autonomía. Yo retomo el planteamiento que hace en materia de reformas electorales en el país, pero incluso yo voy más allá. ¿De qué nos han servido tantas reformas electorales si al final de cuentas siempre se viola la ley? Y siempre ponemos más candados para amarrar de mandatos a los tramposos y siempre actúan, diversifican, modernizan. Y ahí sí, nuestros conceptos ambientales es una resiliencia, porque se adecuan, inmediatamente se adaptan a la nueva legislación, porque el tema fundamental está en la falta de autonomía de la autoridad electoral. Recuerda que la reforma electoral hay que quitar el secuestro que tienen los gobernadores de los organismos locales y dárselo nuevamente. Los gobernadores siguen con el control total de los órganos electorales en los estados, y el presidente de la República tiene ahora el control total del Instituto Nacional Electoral. Es una vergüenza. Se lo digo a los colegios, como Lorenzo Córdoba, son una vergüenza para este país la forma que están. Pero también está el otro momento, el ya basta. El ya basta del ya venido. Ya venido ganamos, ya nos hizo una elección de Estado. Las izquierdas seguimos protestando elección tras elección con la misma piedra. Y la misma piedra a veces más grande, una piedra cada vez más grande, con el sectarismo, el voluntarismo, la mezquindad y la falta de visión de transformación de este país. Se coloca por encima de la posibilidad real de transformar las cosas. Pero elecciones no digo que la suma de partidos necesariamente implique la suma automática de los votos. Si fuera así, digamos, fácilmente por ejemplo, se hubiera ido ni siquiera toda la izquierda junta en Veracruz o en el Estado de México, si hubiera ganado la PRD, hubiera ganado 2-1 Madrid, se hubiera ido el
Ciudadano y Frente Ruso del Estado de México se le gana al PRI. En Veracruz no se diga, se hubiera ganado más de 100 municipios. Y lo mismo ha sucedido en todas las elecciones que hemos vivido después de 2012, inició este proceso de fragmentación lamentable de las izquierdas. Y yo creo que es el momento de rectificar. Y comparto, lo digo Benito, hay que convocar a todos, a todas, a debatir. Y debatamos este documento, el México hoy o el documento que quieran, pero volvamos a sentarnos las izquierdas para lograr un cambio. Y yo convoco a Andrés Manuel López Obrador, convoco a Gustavo Cárdenas, convoco a Hernández Delgado, convoco a Alberto Anaya, a la propia Alejandra Barracas, porque ya se van unos días, convoco a los dirigentes del PRD. Tampoco me gustan los sueños guajiros. Nos convoca que discutamos y que nos sentemos en serio a construir una alternativa desde la sociedad para ganar las elecciones. De eso se trata por México hoy. Nosotros dijimos no queremos el partido, no queremos candidaturas, no queremos puestos. Queremos volver a encontrar el camino para sumar y unificarnos, sumar causas sociales, superar el divorcio que ha tenido la izquierda de la sociedad. Porque si algo permitió que la izquierda se convirtiera en una fuerza nacional, fue que hizo de sus partidos en los distintos momentos instrumentos a través de los cuales los movimientos sociales se convirtieron en gobierno en el ámbito municipal y llegaron a los congresos locales del Congreso Federal. Y ganamos estados, pero cuando gobernamos los estados, en algunos sí se ha gobernado bien, pero no estaba habiendo buenas experiencias en algunos estados. Yo sé que ha habido gravísimas comportamientos de otros gobiernos de las sociedades, se generaron expectativas muy importantes y nuevas prácticas de gobierno que lamentablemente también después fueron permeadas por la cultura del turismo, del área corporativo, el recurso de izquierda. Y tenemos que asumirlo autocríticamente, porque hoy muchos gobiernos encabezados por las izquierdas no solamente se replican las prácticas criminales o corporativas, sino la corrupción. Y en muchos casos la corrupción en las mismas condiciones de las administraciones del PRI y del PAN. No se habla de la delegación de Coyoacán, de Gustavo Madero, el gobierno de Morelos, que no pasa nada. Puede haber fuerzas clandestinas del vecino de Coyuca, no parece una fuerza común. O puede llegar Peña Nieto al gobierno de gobernadores y decirle gobernador Juan Morales, haciendo la Universidad de Chavino, que la investigación de la procuradora respecto a la desaparición de los 43 estudiantes democratistas de Ayotzinapa era intachable y se ha desarrollado complejo. Eso ya no cambia. Lo que tenemos que decir con toda claridad es que este régimen político ya se acabó. Y eso se evidencia en esta profunda crisis de nuestras instituciones públicas, de las cuales no se escapan los partidos políticos. Y el rescate y construcción de un nuevo régimen político tiene que partir de que recuperemos el carácter público de la política, porque hasta la política se privatizó, se corrompió y quedó en manos de una camarilla de dirigentes y funcionarios al servicio de una oligarquía
donde muchas dirigentes partidarias se volvieron funcionales a esos intereses. Y para recuperar la política como un bien público, tenemos que hacer que esta la reivindique. No hay que alentar el discurso antipolítico, porque eso es también muy útil a nuestros adversarios. Todos son iguales, todos son corruptos, los únicos buenos son los dueños del dinero, pero la verdad es que son lo peor, porque los dueños del dinero se han enriquecido a costa no solamente de los bienes públicos y de los recursos de la nación, sino se han enriquecido a costa del crecimiento y la miseria de la mayoría de los mexicanos y mexicanos. Esas fortunas no se construyen de la nada, se construyen del trabajo y de la explotación de los bolsillos de los trabajadores. Eso es lo que queremos cambiar. Y para ello, en este proceso de apropiación de la política y de los asuntos públicos del país, tenemos que incluso revisar nuestros discursos tradicionales. Ya no basta, en la búsqueda de un cambio del régimen político, plantear los términos de la democracia representativa. Vemos que no funciona. Generalmente hablamos de cómo se integra el poder, cómo se distribuye, cuáles son las facultades y competencias, cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se ocupan los cargos públicos y se conforma el gobierno. Nosotros tenemos que replantear nuestra versión de la democracia. Definitivamente una parte de ella es la democracia representativa que surge de los partidos políticos y de las candidaturas sin partido. Eso de independientes, no lo son tanto. Por eso, primero se define el tipo de candidaturas. Pero la democracia es un concepto más amplio. Y la democracia tiene que ampliarse para que justamente sean los mecanismos de transformación social a construir los instrumentos que permitan la democracia directa, la democracia participativa y la democracia comunitaria. Yo por eso digo que cualquier proyecto que nosotros proponemos hoy debe partir del principio fundamental de la reivindicación de la dignidad humana. Que sea la gente el eje articulador de nuestras políticas. La dignidad humana y el ejercicio pleno de todos los derechos de las personas, en el entendido que los derechos humanos son todos aquellos derechos que tenemos no solamente como seres humanos, sino como parte de una comunidad, de una colectividad. Y para eso tenemos que hacer transformaciones. Yo les voy a recomendar, porque aquí que recomendar igual los libros, mi nuevo libro de cabecera es la Constitución Política de la Ciudad de México. Bueno, no sacamos todo lo que hicimos. Pero hay un proyecto distinto, no solo de ciudad, sino de más. Y aquí, por ejemplo, en materia de democracia representativa, le planteamos todo. Desde democratizar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde todavía tiene una represencia de la Comisión de Gobierno, que era una réplica de la Gran Comisión, hasta transformar al Poder Judicial, donde de ahí es donde vienen las controversias y las sanciones constitucionales, y cada presidente del Tribunal Superior de Justicia, la presidencia del Consejo de la Judicatura, que es el órgano que fiscaliza el ejercicio de la función del Poder Judicial y que propone el nombramiento de jueces, de magistrados, etc. Y lo que hicimos fue separar estas funciones. Por ejemplo, crear un Consejo Judicial Ciudadano para que haga las propuestas del nombramiento, eliminar la reelección del presidente del Tribunal y del Consejo para evitar que se generen sus centros de poder que
maneja millones y millones de pesos y que es justamente la fuente primigenia de la impunidad y la corrupción. Y también nos fuimos a democratizar el gobierno de proximidad. No pusimos, yo siempre municipalista, como decía Pedro de nuevo, porque tratamos los temas desde hace muchos años, propuse que no replicáramos el gobierno municipalista que existe en nuestra Constitución y que también es un modelo fracasado. Como ha fracasado nuestro federalismo, porque de qué sirve que la Constitución tengamos municipios libres y soberanos si el municipio libre no existe en ciudades, si los municipios no tienen los recursos suficientes para cumplir con sus funciones. Los estados de la República no son estados soberanos, porque mientras la mayoría de los estados de la República dependen hasta del 99% de sus ingresos de las participaciones federales, no va a haber autonomía y soberanía posible. Y en este país, solamente una entidad, la Ciudad de México, que es la única entidad cuyo mayor volumen de ingresos son ingresos propios, el 52%, aunque se le regresa solamente 20 centavos de cada peso que genera el Producto Interno Bruto. Y qué bueno, hay que distribuirlo. Pero hay que distribuirlo a las entidades federativas como al Ejecutivo Federal. Y esto en lo que se refiere a lo de la distribución del poder. Porque si queremos empoderar a los ciudadanos, hay que ir más allá de la democracia representativa. Por ejemplo, en el caso de esta Constitución, no solamente están todos los instrumentos de la democracia directa, plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, sino que todo lo demás se lo incluimos la revocación del mandato. Y hoy van a tener son sujetos de revocación todos los servidores públicos de la Ciudad de México. Y por cierto, desde las cláusulas, los artículos que más comprometió el gobierno federal a través de la Procuraduría y la Consejería Jurídica, que se han negado a establecer un mecanismo de control de esta naturaleza, a lo cual sumamos la eliminación del fuero a todos los representantes populares y servidores públicos en la Ciudad de México. Pusimos todos los instrumentos de la democracia participativa. El consejo es para vigilar, aprobar el presupuesto, vigilar su ejercicio, el cumplimiento de los programas y las obras. Y es el responsable de la relación. Esos son los instrumentos que hay que alimentar incluidos con la democracia comunitaria. Porque esta Constitución no gobierno es parte de un proyecto. Era primera que incorpora a nivel mundial la Carta de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos humanos originarios y comunidades indígenas de la acá da un reconocimiento a las Naciones Unidas para hacerlo, pero establecimos todos los acuerdos de San Andrés de la Reza en esta Constitución, donde se reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos plenos de derecho, y entre ellos el derecho a la autodeterminación en sus obras de gobierno y en su territorio y en el manejo de los recursos naturales. Y no fue un capricho de nuestro gobierno, sino que hicimos la primera consulta previa e informada a los pueblos humanos y a los indígenas, donde se les sometió a su consideración el dictamen de la Comisión de las Entidades Legislativas que se proponía el pleno. Se hicieron 243 asambleas, de las cuales solo 6 estuvieron en contra, todo aprobado, y los compromisos establecimos en estas asambleas se incorporaron al texto constitucional y se aprobaron por unanimidad. Eso abre una nueva brecha y por eso está tan cuestionada y impulsada la Constitución. No solamente son controversias
lo que nos plantea Rodolfo, esta idea de esta visión de quiénes somos los mexicanos y quiénes son los mexicanos. Somos los latinos, bueno, tenemos que pensar en esto, somos una nación transterritorial, tenemos que tener una política transnacional, transfronteriza, para atender toda la situación de las mexicanas y los mexicanos que independientemente de dónde vivan, siguen teniendo los mismos derechos que cualquiera de nosotros que vamos a recibir en el país. Eso tiene que ver con una visión que tenemos que dar respecto a la existencia de una ciudadanía universal, donde los derechos de todas las personas en estos fenómenos migratorios no pueden reconocer fronteras jurídicas, y tanto tenemos el derecho a una vida digna, todas las personas, como también debemos tener el derecho a la salud, a la educación, a la atención de situaciones de emergencia, al reconocimiento de nuestras costumbres y de nuestras culturas, como dice en la Ciudad de México, los residentes, los originarios, los transeúntes, los migrantes gozan los mismos derechos que cualquier habitante de la Ciudad de México por el solo hecho de estar en su territorio. Eso lo queremos llevar no solamente a todo el país. Esa es la respuesta clara a este discurso xenofóbico, de odio, de discriminación del Trump, sino también de América Latina, porque hoy, si alguien viola los derechos humanos de los migrantes, de la autoridad migratoria mexicana, de los derechos de las secundarias que hay establecido, tienen que identificarse. Tomamos temas como los planteados por Mara, no es como yo, no es mi nombre, donde tengo que reconocer un déficit que tenemos en el documento México hoy en materia de igualdad sustantiva y de derechos de la mujer. Eso es lo que nosotros hace que en casa del herrero a sabor de hermano. Porque saben que en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue el primer congreso parlamentario de la historia del país. 51 hombres y 49 mujeres. Yo fuimos 50 y 50 porque el Partido Verde no postuló ninguna mujer. Pero para aprobar cada uno de los artículos necesitábamos tener mayoría calificada. Y todos los temas de igualdad sustantiva, los derechos de la mujer, en manera para empezar, están incluidos en esta Constitución. No uno de los que más nos toca, aparte del derecho a la autodeterminación de la mujer, uno que establece la obligación de que todos los órganos del gobierno de la Ciudad de México tendrán que ser paritarios. El gabinete de gobierno, la Asamblea Legislativa, el Tribunal del Poder Judicial, los órganos autónomos, el órgano electoral y todo el acceso a la información, las alcaldías tendrán que ser paritarias. Y esto va a traer una revolución cultural y de transformación no solo de la administración pública, sino la reforma de gestión del gobierno del Estado de la ciudad y del país. Y hay que calmar ese igual, me gusta lo que planteó Aquiles aquí respecto a esta visión de cómo conseguir hoy los temas de la seguridad. Porque ya el tema de la seguridad pública, entendida como la seguridad del Estado y en función de la seguridad del Estado, hasta se saca el ejército a las calles y se militariza el país, tenemos que dejar atrás. Y la tentación del proceso autoritario está latente, porque el proyecto de ley de seguridad interior que está hoy discutiéndose en la Cámara de los Diputados pretende legitimar no solo la presencia del ejército en las calles realizando
Estado débil son las Fuerzas Armadas. Y hoy no solamente tenemos un Estado débil, sino tenemos una ausencia de Estado, y ese es uno de los grandes riesgos que estamos enfrentando en el país. Por eso, estar tropezando con la misma piedra no significa que tenemos que rectificar nuestras formas de competencia electoral y de disputa política, sino también tenemos que entender que la solución a esta crisis que vive nuestro país no necesariamente tendrá que ser una salida democrática. Y como demostraron las elecciones del domingo pasado, puede buscarse una salida autoritaria. Y quien crea que esto no puede suceder en el país, pues va a ser bloquear a todos lados para ver impunidad al cuerpo de policía, la presencia del ejército y el descargo que siguen haciendo los negocios, los actuales gobernantes. Yo creo que es el momento de un nuevo momento político y por ello romper con el marco establecido. Y la nueva mayoría tiene que alentar una revolución, una ruptura cultural, como la que significó el 68, como la que significó los 185, como la que significó la ruptura de Cárdenas en el 88, como la que representó el desafuego, una erupción de la guerra civil que nos llevó a nuestro mejor momento de posicionamiento internacional y que hemos dilapidado de manera responsable en los últimos 10 años. Y esto ya no puede seguir. Y en este empoderamiento, parte de las formas democráticas, aparte de lo que es lo referente a la organización de derechos, yo creo que hay un tercer tema en el cual tenemos que tener muy claro desde dónde debe surgir esta transformación de la comunidad social, que es el territorio. No es la comunidad, es el lugar donde ejercemos la vida cotidiana, donde ejercemos nuestros derechos. El territorio debe ser el articulador de nuestras luchas. Y, por supuesto, hay que recuperar los términos del territorio, el labor de las políticas públicas para el desarrollo urbano, el desarrollo ambiental, el desarrollo económico, en fin. Pero la disputa hoy en lo social se está dando en el ámbito territorial, en la defensa de los recursos naturales en un país donde el 33% de su territorio está concesionado a las industrias mineras y donde vienen las concesiones ahora de explotación de hidrocarburos y donde quieren darle concesión de explotación forestal a aquellas áreas concesionadas a las minas o a la explotación de hidrocarburos donde hay doble vocación productiva. Y esa disputa por el territorio, sin lugar a dudas, va a ser determinante en la transformación de la va a darse en las ciudades, en los sectores de la edad de los pueblos, cuando tengamos, sin lugar a dudas, que la persona del ámbito local hace lo que tenemos. Hoy, este proyecto, si no surge de local y de local, no solamente no tendrá la realidad, sino se hundirá en la inercia en que se encuentran los partidos políticos, donde ya se han desdibujado tanto que no saben a quién representan y los ciudadanos, los hombres y mujeres, no se sienten representados en ella. A esa crisis se puede dar respuesta con la organización y la organización de la gente. Muchas gracias. Pasó del principio, tuve una disculpa por parte de Carlos, incluso de las cosas que desde ayer iba a estar aquí, vamos a ver su resultado, no pudo acompañarnos, pero se lo agradezco por decir al médico que le tocaba para una más. Y la otra, hay un foro regional que involucra a Zacatecas, con el pastor de Aguascalientes, de Jalisco, de Colima, el 1 de julio. Allá se va a trabajar para la mayoría de todos ustedes van a acompañar.
Gracias. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. Signor patria, tu sienes de oliva, de la paz, del arcángel divino, en el cielo eterno destino, modelero de Dios festivo. Mas que sale un extraño enemigo, profanar con sus blancas tu suelo, pienso patria querida, el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Mexicanos salidos de guerra, el acero a prestar hierrido, y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.